Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos ya sea del proyecto de tesis o de la tesis misma. Mi nombre es Carlos Alberto Zuca Apaza, soy ingeniero agroindustrial y soy el autor de este canal, así que hoy día vamos a tocar este tema importantísimo porque escribir, saber redactar el objetivo nos va a dar una idea de hacia dónde queremos llegar con nuestra investigación. Por eso la importancia de escribirlo correctamente. Pero para ello tenemos que saber algunas cuestiones relacionadas con los objetivos. Y el día de hoy espero que las dudas que tengas al respecto se despejen. Bien, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. ¿Qué son y para qué sirven los objetivos de la investigación? Los objetivos son proposiciones acerca de lo que se intenta averiguar en las investigaciones básicas o de lo que se espera producir en las investigaciones aplicadas. Cuando queremos hacer una investigación básica, lo que intentamos es describir algo. Ese algo es el objeto de nuestro estudio. Intentamos conocer. Y cuando hablamos de investigaciones aplicadas es cuando manipulamos algunas variables para poder ver el fenómeno y cómo estas variables que hemos modificado, cómo las variables que estamos intentando estudiar son influidas por las variables que hemos manipulado en el estudio. Entonces los objetivos nos guían a eso y de hecho marcan el rumbo que lleva el trabajo de investigación. Ese es nuestro objetivo, valga la redundancia, es el punto hacia donde nos dirigimos. La tesis tiene un solo objetivo general, el proyecto de investigación también, y varios objetivos específicos. Cada objetivo específico alcanzado ayuda a concretar el objetivo general. Como el objetivo general es una suerte de un punto a donde queremos llegar, es un camino que hay que recorrer, entonces cada objetivo específico es un tramo de ese camino. Una vez que hayamos concretado cada objetivo específico, entonces habremos llegado hasta el objetivo general. ¿Cuáles son los requisitos para plantear los objetivos de la investigación? Que debe ser realizable en función de los recursos. Entonces es necesario ver si contamos con los recursos. Incluso si es que no lo contamos, que pueden ser equipos, recursos monetarios también, pero sabemos que podemos tener acceso, ya sea a los equipos o podemos ingresar a una suerte de concurso para que nos puedan financiar el trabajo, entonces yo me planteo el objetivo según esa situación. Tiene que tener congruencia con el problema. Tenemos un problema y debemos procurar resolver ese problema planteando un objetivo acorde con el problema. Es más, los términos que se utilizan al momento de plantear el problema deben ser exactamente los mismos con los que se redacta el objetivo. Relevancia de los resultados previstos. Esto también es importante. Debo plantearme un objetivo que tenga relevancia para alguna comunidad, para algún fin. Si estoy en una empresa, pues ese objetivo será relevante para la empresa, ¿no? Si estoy resolviendo un problema de una comunidad, entonces el objetivo tiene que ser relevante para esa comunidad. Y en todo caso, si solamente el trabajo tiene una importancia a nivel científico, entonces el tema debe tener relevancia para la comunidad científica también. Redacción con términos apropiados es otro de los requisitos. Aparte de la jerga propia de cada especialidad, debemos considerar algunas normas del idioma para poder hacer que el objetivo sea puntual. No se debe escribir de manera que el objetivo sea ambiguo. Tiene que ser concreto, ya que, como les dije, es una guía para nuestra investigación. Y finalmente el otro requisito es el énfasis en la mejora a partir de los resultados.
los objetivos o el objetivo general logrado, alcanzado con nuestro trabajo, debe servir para plantear el siguiente trabajo de investigación. Bien, sigamos. ¿Cómo redactar adecuadamente un objetivo? Y aquí voy a darles algunas reglas que habría que seguir, porque todo objetivo bien redactado debe tener algunos elementos para que sea concreto. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que este sea nuestro ejemplo: desarrollar un protocolo analítico para la estimación de los compuestos antociánicos, taninos, polifenoles totales en vino tinto Cabernet Sauvignon, empleando la técnica espectroscópica de Raman. Por lo que ustedes pueden ver, el ejemplo del objetivo es completo, no da lugar a ambigüedades. Ahí lo puse en otros colores y vamos a ver de qué elementos se compone un objetivo bien redactado. En primer lugar, debe tener un verbo en infinitivo según la naturaleza del trabajo de investigación. Y básicamente hay 4 tipos de investigación que luego vamos a pasar a ver. En función de esos tipos, uno debe agarrar o uno debe colocar un verbo que sea apropiado. Entonces debe empezar con un verbo en infinitivo. Vale decir que debe terminar en AR, ER o IR según sea el caso. El siguiente componente es el objeto sobre el cual recae la acción manifestada por el verbo. O sea, si voy a desarrollar, ¿qué voy a desarrollar? En este caso, un protocolo analítico. Si voy a describir, ¿qué es lo que voy a describir? Si voy a evaluar, ¿qué es lo que voy a evaluar? Entonces, lo siguiente que debe tener un objetivo es ese objeto. Ahora, el objeto de estudio puede ser tangible o intangible, como en este caso. No vemos un protocolo analítico andando por ahí, por las calles, ¿no? Entonces, el objeto de estudio debe ser lo siguiente que debe de seguir al verbo. En tercer lugar, debemos colocar la finalidad por la que se realiza el trabajo de investigación. Si voy a desarrollar un protocolo analítico, sería bueno colocar cuál es la razón de hacer eso. Entonces acá dice para la estimación de los compuestos antociánicos, taninos, polifenoles, etcétera, etcétera. Entonces esa es la finalidad. Con eso redondeamos la escritura del objetivo. Y finalmente, el medio o método a emplearse para alcanzar el objetivo planteado. Esto puede ser opcional, ¿no? Puede ser opcional. En este caso, la técnica espectroscópica de Raman puede que por la complejidad del método, pues sea necesario colocarlo allí. Algunas veces puede ser un método estadístico bastante más avanzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser, por eso puse ahí opcional, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos estos 4 elementos, podríamos decir que este objetivo está bien redactado en términos de objetividad, ¿no? Porque es puntual, no da lugar a ambigüedades ni a dobles interpretaciones. Quien lee el objetivo, ya sea el asesor, el director, los miembros del jurado, inclusive las personas interesadas en el trabajo, se van a dar cuenta que acá en la redacción hay una suerte de que sí se sabe lo que se va a hacer, ¿no? Se conoce específicamente el objetivo del trabajo. El objetivo debe mostrar coherencia con la pregunta del problema. El problema está planteado de una forma y el objetivo dice otra cosa. Entonces debe tener coherencia. Por ejemplo, si nuestro problema fuera ¿cuán efectivo será el uso de la fermentación fúngica en el desamargado de granos de lupino en lugar de emplear el proceso térmico acuoso tradicional? Entonces, hay ciertos términos acá que debemos emplear, volverlos a repetir en el objetivo para que haya esa coherencia entre el problema, la pregunta del problema y el objetivo.
Nuestro objetivo sería comparar la efectividad del proceso de fermentación fúngica frente al proceso térmico acuoso tradicional en la extracción de los alcaloides de los granos de lupino por cinética de desamargado. Entonces, las palabras que están subrayadas en el objetivo fermentación fúngica, ustedes pueden encontrar arriba donde se plantea el problema. Donde está la pregunta del problema, también hay fermentación fúngica. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, debe haber esa coherencia. Redactar los objetivos según el tipo de investigación. Y aquí vamos a hablar de los 4 tipos básicos de investigación que hay. El primero de ellos es la investigación exploratoria. Tema o problema poco estudiado, con muchas dudas o no se ha abordado antes, es como un viaje a un lugar desconocido. Eso es una investigación exploratoria. Pongamos unos ejemplos. Mejorar la eficiencia de la línea de transformación de frutas tropicales por medio del diagnóstico de sus operaciones de procesamiento. Imaginemos que es una línea, hay frutas de tratamiento de frutas tropicales y seguramente a lo largo del procedimiento hay etapas que nosotros sabemos por nuestro conocimiento que hay ciertas deficiencias, que hay oportunidades de mejora. Y como nadie hizo ese trabajo, pues yo quiero explorar para ver dónde podría incidir con mayor razón mi trabajo, ¿no? Dónde podría buscar o encontrar los problemas que necesito resolver. Entonces es un trabajo de investigación exploratoria. El siguiente sería una investigación descriptiva, ¿no? El objetivo aquí es más que todo detallar cómo son los objetos de estudio, describiendo sus características o variables, pero evitando encontrar relaciones entre estas. ¿De acuerdo? Entonces lo que hay que mostrar acá, si el objeto tiene un color, hay que indicar de qué color es. Si el objeto tiene una forma, hay que describir de qué forma es. Entonces básicamente es como mirar a una persona y describirla. Tiene color de cabello negro, tiene 2 ojos, tiene tez blanca y así, tal y como es, se puede hacer. Veamos un ejemplo. Diagnosticar la situación de la actividad ganadera orientada a la producción de leche bovina en la provincia de San Juan. Ese es el objetivo. Hay que diagnosticar, hay que ver cuál es esa situación de esa industria lechera o de esa actividad ganadera lechera en ese lugar en especial. Entonces iré a hacer encuestas, iré a hacer un levantamiento de información con la finalidad de conocer la realidad de ese lugar. Otro ejemplo podría ser cuantificar la actividad antioxidante y contenido graso de las semillas de 30 frutas nativas de la región Amazonas. Y otra vez, lo único que estoy tratando de hacer es describir para saber qué capacidad antioxidante tienen cada una de esas semillas de esos 30 frutos nativos, ¿no? Entonces, investigación descriptiva es simplemente eso. Y como resultados, obviamente van a ser las características, ¿no?, de esos objetos de estudio. Investigación correlacional. Tiene por finalidad establecer si existe un grado de asociación o relación entre 2 o más conceptos, categorías o variables. Veamos a ver unos ejemplos. Obtener el grado de relación de los parámetros físico-químicos con los atributos sensoriales del café por medio de modelos matemáticos. Lo que estoy buscando es tratar de ver qué parámetros físico-químicos se manifiestan al momento de evaluar sensorialmente el café. Otro trabajo que podría hacer sería estudiar la incidencia de la realidad aumentada en los procesos de aprendizaje de los ciclos termodinámicos de congelación. Y otra vez, estoy tratando de ver si la realidad aumentada ayuda
a mejorar los aprendizajes de esos temas en especial, ¿no? Específicamente, si esos temas que a veces suelen ser complicados de hacer, a lo mejor utilizando la herramienta de la realidad aumentada puede que los procesos de aprendizaje se aceleren. Estoy viendo si hay una correlación en el uso de esa herramienta con relación a ese aprendizaje. Y finalmente están las investigaciones explicativas. Responden por las causas de los eventos o fenómenos físicos. Se centran en explicar la razón o razones por las que ocurre un fenómeno o por qué se relacionan dos o más variables. Y aquí sí es donde el investigador interviene porque manipula ciertas variables y quiere ver el efecto de esa manipulación sobre otras variables que llamamos variables dependientes, variables explicativas. Bueno, tiene otros nombres también, ¿no? Por ejemplo, efecto de la maduración de la fruta sobre los componentes bioactivos y capacidad antioxidante de zumos de manzana. Está claro que el investigador va a evaluar diferentes frutas con distinto grado de maduración y cómo esos grados de maduración diferentes van a influir en los componentes bioactivos y en la capacidad antioxidante. Entonces ahí hay una explicación. Yo quiero explicar cómo la maduración se relaciona con esas otras variables, ¿no? Entonces está claro que aquí es un tipo de investigación en donde ya uno interviene, básicamente, porque por ejemplo en el descriptivo no podíamos hacer nada, simplemente teníamos que constatar cuáles son las características, cuáles son los atributos del objeto de estudio. Pues bien, esas son los 4 tipos de investigación y los objetivos deben de redactarse de acuerdo a esos tipos, a esas tipologías. Objetivo general, hipótesis. A veces se suele primero plantear la hipótesis, cosa que no se debería hacer. Lo primero que debemos redactar, tener claro, es el objetivo, para en base a ello extraer la hipótesis. Pongamos un ejemplo. Si nuestro objetivo general fuera evaluar si el proceso de fermentación acelerada otorga mejores propiedades sensoriales a los vinos Cabernet Sauvignon producidos bajo condiciones de clima tropical, si ese fuera nuestro objetivo general, ahí mismo, al interior, adentro, está escondido, digamos, la hipótesis, la posible respuesta a si el proceso de fermentación acelera o no acelera. Porque acuérdense que la hipótesis es una respuesta anticipada al objetivo o al problema, ¿no? Esa respuesta tendrá que ser corroborada cuando llevemos a cabo los experimentos correspondientes. Entonces veamos dónde está la hipótesis en este objetivo. La hipótesis sería: el proceso de fermentación acelerada otorga mejores propiedades sensoriales a los vinos Cabernet Sauvignon. ¿Se dan cuenta? Si yo llevo a cabo el experimento y si como resultado y conclusión del experimento yo termino concluyendo que ese proceso de fermentación acelerada no mejora, entonces habré descartado mi hipótesis. Pero igual, habiendo sido validada o no la hipótesis, el trabajo de investigación es válido, ¿no? Entonces, no planteen primero la hipótesis, sino primero el objetivo, porque dentro de él está la hipótesis general. Objetivo general y objetivos específicos. Como ya habíamos visto al inicio, el objetivo general es una suerte de una meta así al final, y los objetivos específicos son los tramos cortos que nos van a llevar a esa meta, a ese objetivo general. Para redactar el objetivo general,
use las variables teóricas. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere. Para redactar los objetivos específicos, use las variables operacionales. Objetivo general. El título del proyecto es Efecto del uso de aguas residuales urbanas sobre el rendimiento y la calidad microbiológica del pimentón cultivado en hidroponía. Ese es el título de nuestro proyecto de investigación. Si nosotros observamos, aguas residuales urbanas viene siendo una variable teórica independiente, y se llama teórica porque no se puede medir. O sea, aguas residuales urbanas no es una variable que se pueda medir directamente. No hay un instrumento, no hay un método que nos permita. Es más, no tiene sentido hacer una medición de aguas residuales urbanas como tal, ¿no? Entonces, aguas residuales urbanas vendría siendo una variable teórica independiente. Lo que el trabajo busca es ver si se puede utilizar esas aguas residuales en el cultivo del pimentón bajo condiciones de hidroponía, pero verlo en cuanto al rendimiento y la calidad microbiológica. Y está claro que las variables teóricas dependientes son tanto el rendimiento y la calidad microbiológica. Entonces queremos saber si esas aguas residuales urbanas nos pueden servir y cómo se manifiesta en el rendimiento y la calidad microbiológica. Entonces tenemos las variables teóricas independiente y dependiente, y el objetivo sería evaluar el efecto del uso de aguas residuales urbanas sobre el rendimiento y la calidad microbiológica del pimentón cultivado en hidroponía. Miren, si el objetivo general es evaluar el efecto de uso de aguas residuales urbanas sobre el rendimiento y la calidad microbiológica del pimentón, uno podría pensar, entonces, claro, si voy a utilizar aguas residuales, tendré que preparar la solución. Si voy a utilizar como medio la hidroponía, entonces tendré que preparar las soluciones hidropónicas utilizando aguas residuales urbanas. Tendré que instalar el cultivo. Y algunos suelen hacerlo así, o sea, preparar las soluciones hidropónicas, ¿no? Instalar el cultivo de pimentón. Después realizar labores culturales para poder, durante el proceso del cultivo, ¿no? Y después cosechar el pimentón. Esos no serían los objetivos específicos. Esos no son, aunque tienen un verbo inicialmente que está en infinitivo, esos más bien son pasos, procedimientos que se hacen. Eso es metodología. Eso no serían los objetivos específicos, ¿no? Y vamos a ver por qué. Los objetivos específicos. Tenemos las variables teóricas, aguas residuales urbanas, sobre el rendimiento, ¿no? Las variables operacionales son aquellas que nos permiten justamente operacionalizar esa variable teórica. Y yo quiero encontrar cómo medir aguas residuales urbanas, a través de qué variables puedo medir, o puedo decir, bueno, esta es una agua residual, ¿no? Y como viene de una ciudad, entonces es una agua residual urbana. Se podrían tener las siguientes variables. Acá por comodidad voy a colocar dos: pH y demanda biológica de oxígeno. Puede haber más, ¿no? Oxígeno disuelto y otras variables que se pueden medir a las aguas residuales urbanas. Por otro lado, en el rendimiento también puedo tener, ¿no? El rendimiento puede significar número de frutos por planta. Es decir, si yo tengo más frutos por planta, quiere decir que el cultivo ha tenido más rendimiento. Igualmente, el peso de frutos por planta. Si cada fruta pesa más por unidad, entonces quiere decir que ha tenido más rendimiento. Entonces estoy expresando esas variables teóricas en función de variables operacionales que sí puedo medir directamente.
En el caso del número de frutos por planta, no tendría que medir, sino contar. Entonces, con estas variables operacionales es que debemos redactar los objetivos. Y los objetivos específicos tienen que ser redactados en el mismo sentido que el objetivo general, ¿no? Y vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Imaginemos que la demanda biológica de oxígeno tiene algo que ver, por la teoría que hemos revisado, por los antecedentes que hemos revisado, tiene algo que ver con el número de frutos por planta. Vamos a suponer que sea ese el caso. Estoy un poco especulando, ¿no? Pero voy a tratar de redactar un objetivo específico involucrando estas dos variables operacionales. El resultado sería el siguiente. Un objetivo específico sería determinar la influencia de la demanda biológica de oxígeno de las aguas residuales urbanas sobre el número de frutos por planta del pimentón cultivado en hidroponía. Se dan cuenta que el sentido del objetivo general es igual al sentido de este objetivo específico. Y aquí ya no estamos hablando de instalar el cultivo hidropónico, preparar las soluciones de hidroponía, luego sería cosechar los pimentones. Esos son procedimientos. Porque tienes este objetivo de determinar la influencia de la demanda biológica de oxígeno, es que tú vas a ir a medir cuál es la demanda biológica de oxígeno de esa agua residual. Debido a que tú tienes este objetivo de determinar la influencia de la demanda biológica de oxígeno sobre el número de frutos por planta, es que vas a ir a contar los frutos que tiene cada mata de pimentón. Entonces no confundamos lo que son objetivos con lo que son procedimientos, ¿no? Porque muchas veces se comete ese error, creer de que estos procedimientos, ¿no? Instalar el cultivo hidropónico, preparar las soluciones hidropónicas, se cree que estos son objetivos. Porque si esos fueran los objetivos específicos, entonces yo concluiría, pues con la instalación ya está logrado el objetivo, ¿no? Aparentemente. Sigamos con la siguiente variable teórica de respuesta, calidad microbiológica. Y aquí también podría yo tener varias variables operacionales, pero por comodidad vamos a colocar dos. El recuento de coliformes termotolerantes y un recuento de coliformes totales. Y nuevamente, por teoría, por antecedentes, a lo mejor el pH tiene algo que ver con los coliformes totales. Entonces, mi objetivo específico número 2 sería este de aquí. Determinar la influencia del pH de las aguas residuales urbanas sobre el recuento de coliformes totales en la producción de pimentón cultivado en hidroponía. Entonces se dan cuenta que el objetivo específico está muy relacionado con el objetivo general. Y una vez que haga esta asociación entre variables operacionales independientes y variables operacionales dependientes, las que crea yo conveniente por estudiar, debido a mis recursos, a la puntualización, porque no todas las variables operacionales yo las tendría que estudiar con todas las variables microbiológicas, ¿no? Sería mucho, abarcar quizá demasiado, ¿no? Elegir unas cuantas variables operacionales independientes con otras variables operacionales dependientes. Yo tendría que ahí ver, según mi interés, cuáles. Entonces podría redactar 3, 4 objetivos específicos, ¿no? O 5, si es que me da el tiempo, si es que me da la posibilidad, tanto en materiales, posibilidades económicas, etcétera, ¿no? Tengo que conjugar muchos criterios para definir el número de objetivos específicos que quiero estudiar. Pues bien,
Entonces, ojalá haya quedado claro y no cometas el error de creer que las operaciones, los procedimientos o la metodología son objetivos específicos. ¿De acuerdo? Cuidados al plantear objetivos, y vamos a terminar con esta parte. No colocar en el objetivo el lugar donde se realizará la investigación. Pero si ustedes han estado atentos, van a ver que he puesto un ejemplo con un lugar que era este de acá. Diagnosticar la situación de la actividad ganadera orientada a la producción de leche bovina en la provincia de San Juan. Y ahí está, ¿no? Ahí está, provincia de San Juan. Miren, partamos de lo siguiente. Todo trabajo de investigación se ha realizado en algún lugar. Todo trabajo se ha hecho en algún lugar. El hecho de que coloque, en este caso, el lugar donde se va a realizar el trabajo o el diagnóstico, es porque probablemente nadie haya hecho un diagnóstico para esa región. Entonces yo puedo estar investigando a 200 kilómetros de ese lugar, y cuando tenga que recoger los datos, pues me tendré que trasladar a San Juan para obtener los datos, las entrevistas, las encuestas, para hacer el levantamiento de mis datos, y luego puedo estar trabajando cómodamente a 200 kilómetros, que es probablemente el lugar de mi residencia. Entonces, cuando el lugar es parte de el objeto de estudio, tiene que incluirse ahí. Pero si no fuera así, entonces no se puede o no se debería colocar el lugar de donde se está haciendo la investigación. ¿Vamos? Porque si tú te trasladas a otro lugar, a lo mejor, si es que permanece el hecho de diagnosticar la situación de la actividad ganadera en ese lugar llamado San Juan, así independientemente a donde te traslades, sigue siendo San Juan, ahí sí vale que coloques el lugar donde se va a realizar la investigación. Siguiente, evitar verbos vagos. Hay verbos que no significan, aparentemente son buenos, pero no traen mayor significado. Veamos algunos. Comprender. Si yo pongo como objetivo comprender, comprender, todo trabajo de investigación trae implícito el hecho de comprender algo. Así que si yo pongo como objetivo comprender, pues realmente no estoy diciendo mucho, ¿no? Y lo mismo con discutir. Discutir es un medio. Yo discuto mis resultados frente a los resultados de los trabajos que me han servido como base. Yo los discuto, luego obtengo unas conclusiones a partir de esa discusión. Entonces discutir tampoco sería un objetivo o un verbo adecuado para redactar un objetivo. Lo mismo es interpretar, yo estoy interpretando, ¿no? Lo mismo es criticar, debatir, contribuir. Contribuir es incluso hasta el peor de todos, creo yo, porque ¿qué trabajo de investigación no contribuye? Todo trabajo contribuye en mayor o menor grado al entendimiento, a la resolución de algún problema. Entonces tengan muchísimo cuidado en utilizar verbos que son vagos para la investigación. Eviten también utilizar, por otro lado, aquellos verbos que traen implícito estas afirmaciones que tengan como si fueran verdades absolutas. Por ejemplo, confirmar es algo que trae como implícito que tú vas a confirmar que realmente es así, y eso no existe en investigación científica. En investigación científica no se puede dar por hecho algo, no se puede decir enfáticamente esto es así, no se puede probar. Entonces de esa manera verbos como confirmar, probar, demostrar tampoco, ¿no?
Y finalmente metodología, que es lo que les iba diciendo: analizar, manipular, aplicar, preparar, alistar, calibrar, por ejemplo. Yo no podría poner como objetivo calibrar un equipo de medición, lo tengo que hacer, porque yo tengo un objetivo, tengo que calibrar, porque voy a calibrar para hacer la medición, y con los datos pues yo voy a hacer alguna relación, interpretación con esos datos. Mi objetivo es más abstracto que algo más más palpable como calibrar, por ejemplo, ¿no? Entonces tengan muchísimo cuidado al momento de emplear los verbos. Pues bien, espero que con esto haya quedado claro cómo redactar un objetivo de manera adecuada. Es importante que ustedes tengan la claridad al momento de escribir, ya que el objetivo les va a permitir a ustedes encauzar su trabajo. Es una guía, es una orientación, y es por eso que es importante revisar bien si está escrito y verificar antes de poderlo plantear y plasmarlo definitivamente. Espero que hayan despejado alguna de sus dudas y nos veremos en un siguiente vídeo. Chao, chao.